Hola chicos, ¿cómo están? Recuerden de ir poniendo presente. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Vamos a esperar unos minutitos, así largamos. 3 minutitos más y arrancamos. Hoy empezamos con tema nuevo, como yo les había anticipado, que es las formas normales. Y después, si hay alguna duda de los ejercicios de tarea o de que habían quedado pendientes, bueno, luego podrán preguntar, ¿sí? ¿Cómo van ustedes? Bien, ¿cuántos han ingresado ya? No me deja ver. Ya arrancamos mal. Bien, somos 12, ¿verdad? ¿Alguien puede ver? 9 hay ahora, profe. Bueno, listo, no sé contar. Bien, arrancamos entonces. El tema nuevo hace referencia al diseño en sí de las bases de datos y de la construcción de esas bases de datos, a las cuales llamamos formas normales. ¿Sí? Las formas normales o normalización de las bases de datos hace referencia a la posibilidad de, a través de un problema, construir una base de datos, pero que esa base de datos esté dentro de estándares deseables de distribución de la información. ¿Para qué son esos estándares deseados? Para que la información que allí esté no sea redundante. No sea redundante, sea pertinente y eso haga que la funcionalidad de la misma, de la base de datos, sea óptima o lo más óptima posible. En esta diapositiva podemos ver que yo acá pongo n formas normales básicas. En realidad, si hablamos de las formas normales básicas, son 3. Pero no podemos decir que hay hasta una tercera forma normal. Podemos llegar hasta n veces de normalización. Por eso coloco la n. Pero el mínimo deseable y alcanzable, porque después se generan tantas tablas
que eso hace que la normalización deje de ser óptima, es el tercer nivel. Entonces, aquí habla que, o sea, que existen 3 niveles y que llegar al tercer nivel son aquellos bases de datos que cumplen los requerimientos deseables. Seguimos. La primera forma normal. Esto de formas normales son como pasos, es decir, es entender en qué paso estoy para llegar como objetivo esa tercera forma normal u mayor forma normal. Pero para determinar en qué forma normal estamos hay que tener en cuenta algunas características. La primera forma normal nos lleva a no repetir el número de tablas, ¿sí? Las formas maestro-detalle deben aplicarse a la estructura de la tabla. Tenemos, por ejemplo, una tabla de ventas y se repite una o varias veces por cada venta el nombre, el domicilio, los datos del cliente. Es porque no hemos aplicado esta normalización. Si tenemos una tabla cliente y en la tabla de ventas solo debería figurar el código del cliente para que el resto de los datos se puedan referenciar automáticamente sin problemas y sin duplicar información. Esta primera forma normal, para que ustedes se ubiquen, es pensar que dentro de una tabla tiene que haber atributos solamente vinculados a ese elemento del que estamos hablando y sin la redundancia. Pensemos acá que tuviésemos la tabla cursos y que dentro de la tabla cursos tuviésemos muchas veces la palabra matemática o muchas veces el código 14 de la tabla matemática. Se normaliza o se pasa a la primera forma normal cuando construimos la tabla asignaturas y tenemos el código y la descripción. Entonces tenemos un único código y una única descripción, sin repetirla. La segunda forma normal. Esta nos habla de que cada alumno de la tabla debe depender de la clave. Esto significa que todo, disculpen que voy a sacar esto, que todo un registro debe depender de una clave principal, ¿sí? Pensemos, acá tenemos ventas ID, ítem ID, fecha, clientes, cliente venta, producto ID y cantidad. Por ejemplo, cantidad, ¿de qué ID depende? ¿Cuántas claves principales hay acá? Entonces podemos decir que aquí tenemos un problema, se busca no repetir datos y si toda la venta tendría el mismo número de clientes, la misma fecha, ¿por qué no crear una tabla de maestro de venta y que contengan estos datos? Es evidente que la columna cliente-venta y fecha-venta se repetirán para cada venta realizada. Por ello pasamos a este ejemplo, ¿sí? Tenemos el ID del ítem ID, el producto en ID y la cantidad. Y luego tenemos venta ID, fecha de venta y cliente al que se le hace esa venta. Entonces, no se repiten los datos. Fíjense que acá, en cliente de venta, teníamos repetido 4 veces el número 2, 4 veces la misma fecha. Entonces no era óptima. Pasamos a esta en donde hay una tabla intermedia que solo tiene el ID de venta, la fecha y el cliente de venta. Vamos a la tercera forma normal. Esta tercera forma normal nos habla que ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave. No puede haber datos derivados. Supongamos un ejemplo donde cierta columna no dependa de la clave primaria y sí dependa de la columna de nuestra tabla. Por ejemplo, el ID de venta 1, ¿sí? Tenemos el ítem de ID que va al 1. A ver,
esta columna, idea de producto, no depende de un único ID, depende de estos dos, y eso no está correcto. Tiene que depender de un único clave principal. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Sí, Bien, Sí. quedó más o menos claro porque yo hasta el momento voy y nadie habla, no se escucha ni que respiran, entonces no sé cómo vamos. Profe, para mí, por lo menos en lo personal, o sea, voy entendiendo, nada más que es obvio que me va a quedar muchísimo más claro cuando veo un ejemplo práctico, pero ir desarrollándolo, ¿no? Y ahí Bueno, darse ahora cuenta vamos a pasar a eso, de la normalización. pero hasta Bien, acá bien. no hay dudas entonces. Por mi parte, no. Bien, voy a dejar de compartir esto y la verdad que mientras hoy planificaba decía qué uso como pizarrón, porque si pongo un pizarrón atrás, la imagen sale al revés, es bastante complicado. Entonces, creo que el recurso más fácil va a ser Excel. Vamos a comenzar. Yo les cuento que toda esta tabla que dice orden no tiene ninguna forma normal. Vamos a decir que la primera forma normal decía que estaba dada porque los atributos estén vinculados a un mismo tipo de dato. Entonces, ¿qué tablas podrían sacar de todos estos parámetros, estos campos que están pasando acá? Porque dice que la tabla orden tiene el ID de orden, fecha, ID de cliente, nombre de cliente, estado, número de artículo, nombre del artículo, cantidad y precio. ¿Qué harían allí? ¿Quién me puede decir en qué división de tablas harían o qué tablas derivarían de toda esta cantidad de atributos? El estado. Estado, a ver, estado, ¿a qué tabla pertenecería? ¿Vos harías una tabla más que se llame estado? Pensemos, miren, ¿cuál es la Estado se consigna? refiere a de dónde es. Está bien, pero ¿cuál es la consigna? Ah, está bien, vos decís que estado, toda la columna estado tendría que ser otra tabla. Muy bien, entonces yo voy a cortar esto y lo voy a pegar por acá. Bien, Profe, yo lo que yo haría en otra tabla, justamente agruparía el ID cliente con el nombre y el estado, y después directamente pones el ID. O sea, el ID sería la clave primaria del otro y lo unís con esta, o sea, tenemos, simplemente haciendo referencia a a todo lo ver, que tenga esto que ver con el sería cliente. la tabla Clientes. clientes. Esta sería la tabla estado. Va, no, en no, yo realidad, no crearía una tabla de No, estado. estoy en la misma. claro, Bueno, en la tabla clientes, perfecto, mete esa columna también. Para saber de dónde es la ubicación del mismo cliente. Claro, va perfecto. todo. Total, después pones el Ahí. 101 y sabes que hace referencia a Martín, que es de Bien. Caracas. ¿Qué otra tabla harían? Me quedó, entonces, la De tabla artículos. orden, la tabla clientes, Yo, artículos, Ujú. la tabla de artículos. ¿Y qué atributos tendría artículos? número de artículo, nombre y precio. ¿Y la Exacto. cantidad? No, porque la cantidad Es que depende no del sé ahí si pedido. la cantidad es la cantidad que hay de artículos o la cantidad que se compra de artículos, Por porque la tabla es eso. Claro, órdenes. claro. No, para mí la cantidad que pide. Pero Por depende eso. de cada Entonces yo orden. Claro. en la tabla de artículos no pondría la cantidad. Ujú, yo igual. Bueno, entonces, ¿y cantidad dónde la van a poner? En En órdenes. órdenes. Perfecto. ¿Y cómo llamarían a esta? Artículos. Artículos. O stock.
No, no, stock no, No, stock No. no, porque es otra cosa. porque Artículos. no hay un número de stock. Bien, esto, ¿sí? Es la primera forma normal, ¿sí? Acá acabamos de obtener la primera forma normal. Para no escribir forma normal que es extenso, lo abreviamos así. Primera forma normal. Perfecto. Profe, una consulta, Sí. porque llegué tarde cuando arrancó la clase. Después de esto lo que hacíamos en las otras tablas, de llamar con un join a la otra tabla y a las otras columnas. Mira, yo acá no estoy pensando en programación, en lenguaje SQL, estoy pensando en diseño de base de datos. Cuando yo La saco normalización. cantidades de atributos, ver cómo tengo que ir pensando para diseñarla. Para eso se pasa por 3 estadios básicos o formas normales, en donde les estoy mostrando cómo son esas 3. Esta es la primera forma normal, que es de todo esto que nos habían dado, qué órdenes tenía todos estos ítems, ustedes pudieron determinar que en realidad no era una única tabla, sino que eran 3. A tu pregunta sería que, en consecuencia de esto, si están bien distribuidas, lo que va a tener que hacer el usuario para consultar datos es la utilización de joins. Sí. ¿Respondí a tu pregunta o no? Sí, sí, sí. Bien. Yo acá esto, ¿cómo podemos hacer? Bueno, esto es la primera forma normal. La segunda forma normal decía, organizar de modo de que no haya datos redundantes. Yo acá estoy viendo algo que, si bien tengo la tabla órdenes, la tabla de artículos y la tabla clientes, no tengo forma de vincular quién hizo esa orden y qué artículos tiene esa orden. Porque ustedes acá me dicen que tiene 3 de cantidad, pero ¿3 de qué? ¿3 artículos diferentes? ¿3 artículos del mismo artículo? ¿2 y 1 de otro? No, bueno, pero por eso, ahí en realidad está faltando, a ver, en la tabla órdenes no está completa. A la tabla orden después yo le agregaría justamente una columna que sea número de artículo Bien, y de vamos cliente. entonces Así a sería la segunda completa la forma tabla. normal, ¿sí? La segunda forma normal, entonces vamos a editar, copiar. Yo los dejo para que vayan viendo la evolución, ¿sí? Bien, ¿qué harían a la tabla órdenes? Agregarle 2 columnas, que sería lo que une a una tabla con las otras. Bueno, ¿cuáles serían? La columna ID cliente y la columna número de artículos. Sí, número de artículos. Bien. Perfecto. ¿Qué más haríamos? Ustedes dicen que la orden une a todos. Artículos quedaría tal cual y clientes también. No, en cliente se borran los repetidos porque no son Claro, necesarios. en todas en realidad. Está bien. Ahora, a ver, hablo de la estructura. Tengo artículos. Me quedaría el ID de artículo, el número de artículo, el nombre y el precio. Ese estamos de acuerdo. ¿Quedaría igual? ¿O le agregarían algo más? A ver, Piensen. siendo la estructura como la marca ahí, ¿no? Pero sí se le podría agregar ahí sí se le podría agregar el stock y demás. La cantidad. Sería el stock, que no es lo mismo Sí, que la cantidad comprada. No, una cantidad disponible. Bien. Pero si las tuviera. Si la tuviera, pero yo hablo de lo necesario para este caso nada más. Claro, por eso. Bien, volvemos a mirar la tabla de artículos. Perdón, clientes. Acá tenemos que sacar redundancias. Y fíjense que si hay algo, más allá de que se repite Martín, también puede ser que haya 2 clientes que vivan en
el mismo estado, ¿sí? Hablamos de estado como ciudad. Ujú. Supongamos, podría ser que Martín y Pedro vivieran en Caracas los dos. No estaría bueno que se repita Caracas, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos con esta tabla? Está bien, podés poner un ID de estado. Que Bueno, Dale, sacar la tabla de estado. vamos a copiar esto, entonces acá me queda ID. No miden ahora ya el contenido, ID de estado, y ustedes digan que se generaría otra tabla que se llame estado. Estado. Ujú. Bien, hasta acá tendríamos la segunda forma normal, ¿sí? Y ahora tenemos que empezar a ver otras relaciones. ¿Cómo es que se relacionan estas tablas entre sí? Yo me voy a ir un sí, poquito igual, más acá, profe. total. ¿Cómo? Igual, profe, ahí, o sea, eso no estaría del todo bien, porque por ejemplo la tabla de estado, obviamente tendrías 1 Caracas, 2 Coro y 3 Maracay, suponete. No, sí, Y no obviamente si hablo del contenido. bien. Es para Ok, no detenerme en el contenido. Si esto yo quisiera que perfecto. estuviese bien, acá tendría 1, 2. Sí, así seguiríamos. Ujú, Y claro. acá tendríamos a Martín, Ujú. a Hernán Ya, y a Pedro. Pedro, sabiendo Listo. que este es 1, este es 2 y este es 3 en ida estado. Claro. ¿Sí? Ujú, Más allá del contenido, que se va a ir reubicando, el contenido en este ejercicio está puesto a modo para que ustedes se ubiquen, ¿sí? ¿No? Bien. Cuando ustedes tengan que hacer las formas normales, lo van a hacer con los nombres de las tablas y los atributos, no con el contenido en sí, porque en realidad es que se supone que todavía esas tablas no tienen nada cargado y ustedes están haciendo el diseño, el pensamiento lógico crítico del diseño de una base de datos para que esté normalizada a nivel 3, que es el óptimo básico esperable para poder empezar a trabajar efectivamente en grabar datos, modificar datos. Bien, tenemos órdenes, estado, clientes y artículos. Bien, la orden, ¿sí? Tiene un ID de cliente y un ID de artículo. Hasta acá estaría la forma normal 2. Ya vamos a pasar a la forma normal 3. El ID de cliente depende, ¿sí?, de la tabla clientes, y el número de artículo, el ID de Depende de la tabla de artículo, artículos. ¿sí?, hace referencia al ID de orden. Pero si yo tengo más de un artículo, esto se va a repetir. Suponte, el cliente, donde tengo a los clientes, el cliente 101 compró el artículo María 3786, el 101 37 va, no sé, otro artículo. No, 21, 32. Bien, acá fíjense que hay una redundancia del ID de cliente que se repite y
que se repite el número de órdenes. Esto nos indica que hay algo que no está bien, que debería haber algo más entre órdenes y clientes. Y también entre órdenes, clientes y artículos, ¿sí? ¿Qué podría ser ese intermedio, ese algo? ¿Se dan cuenta? Sí, o sea, en El ID con realidad, el total de cantidad, ¿no? ¿Cómo? El ID con el total de cantidad. Podría ser. Pensemos en una factura, porque esto una orden no deja de ser una factura. La factura, si ustedes no tengo una imagen para mostrarles, si ustedes tienen en la mente, tenemos arriba en el copete todos los datos de el orden de el número de factura, el nombre del cliente, la fecha en que se hizo, y después tienen a modo de tabla con todos los artículos que allí se compró. Entonces podemos determinar que hay una tabla intermedia o en medio entre órdenes, ¿sí? Y artículos, que sería detalle de orden. Entonces, vamos a ver, yo voy a copiar esto para pasar a la siguiente forma normal. Y vamos a venir un poquito más acá. Bien. Ustedes hasta acá tienen esto, y yo les decía que lo que está mal que se repita todas estas veces el cliente, porque se repite por cada artículo y la cantidad. Entonces, lo que deberíamos hacer es otra tabla, voy a cortar, voy a retirar esta acá, en donde voy a tener el ID de orden, el ID de cliente, perdón, el ID de orden, disculpen, el ID de detalle, a ver, ahí justamente cada orden se asocia a una sola fecha. ahí lo vamos a modificar, estoy haciendo despacio, de poquito. Esto en el pizarrón es más dinámico. Y de orden y de detalle tenemos el ID de producto, y la cantidad que se pidió. Esto sería la tabla detalle orden. Entonces, a orden me quedaría el ID de orden, la fecha, la cantidad, la voy a sacar. Perdón, la voy a eliminar. La fecha ahí no redundaría, profe, porque no depende del ID de orden. O sea, un solo número de orden tiene una sola fecha. Por eso, acá Podría en ser realidad, realmente. esto es lo que estaría de más. Y el número de artículos se va también. Uy, bueno, no importa. Entonces, me quedaría el ID de orden, la fecha y el ID de cliente. Acá Pero, yo tendría... profe, en lo que yo le decía, ¿no podría ser en la tabla de detalle orden, ahí le pones la fecha y después directamente en No, orden ¿por y qué ya? no? Porque el detalle de la orden, ¿sí? Esperen que lo voy a acomodar algo que se me va fue, para no quiero que quede mal. Porque si no, yo acá cuando ponga este detalle de orden, es de una orden que se hizo en la fecha del 23 del 2 del 2011. Es como que la tabla de detalle de orden depende de la de orden. Claro, por eso tengo, mira, acá voy a tener el ID de orden 2301, el detalle de orden va a ser el 1, supongamos. El producto, donde tengo a los artículos en realidad, va a ser este. Y la cantidad va a ser 5. Esa misma orden tuvo el ítem 2,
que compro el producto este. Me quedan 10 minutos, chicos. Si se corta, nos volvemos a comunicar con el mismo código. Y de esta compro 3. Esta misma orden tuvo el detalle 3. Ahí no entiendo. Sí, para mí yo veo como que redundaría, pero ¿Qué es lo que redunda a ustedes? en realidad yo no le hubiera, por ejemplo, yo siempre me basaba como a la tabla órdenes, a esa ir desmembrándolo y que sea lo más acotada posible. Entonces, yo a esa tabla órdenes le sacaría la fecha y en el detalle de orden, yo justamente asociaría, ahí le pondría la fecha y después cuando llamo al ID orden, el ID orden ya me está diciendo qué fecha fue, qué ID producto, qué cantidad. Para que yo estoy haciendo lo que vos me decís. Fíjate la cantidad de veces que yo repito la fecha y la fecha ocupa mucho más espacio que un ID, espacio en memoria. Fíjate que por cada ítem yo voy a tener que poner la misma, es la misma fecha, no es diferente fecha. Entiendo, sí. No es la, Excel lo hizo automáticamente, perdón. ¿Sí? Yo pondría siempre la fecha. La orden, el pedido se hizo un día. Y esa orden tiene muchos ítems, que es lo que hace referencia al detalle pedido. Por eso te digo que no va, o sea, no iría acá. ¿Quedó más Bien. claro? Ahí lo voy a eliminar. Qué desastre que hice. Eliminar. Control Z, Control Z. No, ya está. Bien, entonces, supongamos ahora la orden 2302 de la fecha 28 del 4 del 2020, del cliente, no tengo los clientes, 107. 107. Entonces la 2302, el detalle pedido puede ser 4, si lo hacemos que sea autoincrementable, si no podríamos empezar de nuevo del 1, pero yo lo pondría en el 4. El ID de producto sería, bueno, podrían ser los mismos, vamos a ir viendo los ID de producto. 10 de ese ID, la orden 2302, detalle 5. Ahí tengo una duda, profe. ¿Para qué está poniendo el ID de detalle? ¿Lo está por poner, lo vas a llamar en otro lado, en la tabla órdenes, por ejemplo? ¿O para qué lo está creando el ID de detalle? Ahí está. Ahí vamos a generar otra tabla, ¿sí? Porque yo quiero que vean que acá hay algo más que se está repitiendo. ¿Qué es lo que se repite y redunda? El número de ID de orden. Bien, entonces cuando sucede esto nos determina que hay una tabla intermedia entre órdenes y detalles de órdenes. Entonces, bien, así podríamos tener otro tipo de relación y tenemos una tabla órdenes, órdenes detalle y detalle. Esto ya incluso podríamos determinarlo como una cuarta forma normal. A veces, el seguir desmembrando en posibilidades de que se haga menor la cantidad de redundancia, es menor la redundancia de datos, pero es mayor la cantidad de tablas. Y tenemos que hacer cada vez más join. Y lo que optimizamos por un lado
lo complicamos por el otro. Eso le Entonces, iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el término medio? Porque, claro, yo esto entiendo de que así parece una tontería, pero en una base enorme, ahorrarse 5 espacios por cada uno de los registros es mucho. Pero ¿cuándo paras de hacer esta o esta ramificación así? ¿cuándo parás? Hasta acá. Esta última tabla podemos determinar que está de más. Ajá. ¿Cuándo parás? Cuando todo está homogéneo en una tabla. Pensemos, todo lo vinculado a órdenes está acá, no está ramificado en otro. Si quiero ver los detalles, lo tengo todo en una tabla. Si quiero ver los artículos o productos, esperen que voy a poner productos porque no van a saber cómo relacionarlos. Productos. Si quieren saber Neptuno. los productos, todo lo vinculado a productos está acá. Todo lo vinculado a clientes está acá. Y todo lo vinculado a estado está acá. Hay una relación, si yo pudiese, a ver, quiero ver si me deja insertar acá imágenes. Insertar ¿Insertar qué, profe? flechas, quiero. Eso ya es Word, pero bueno. Ahí lo tenía en insertar. Sí, Eh, tengo un problema que me tapa el menú del Zoom, por eso es que no termino de ver. Insertar, supongo que está acá, pero ves, no me lo deja. Bueno, arriba. El de arriba es formas, creo que. claro, el de arriba es formas, pero justo tengo ahí tiempo restante. Ah, Ahí está, ahí lo pude correr. Listo. Entonces, esto es otra parte, pero se lo voy a explicar para que genere más significancia. Órdenes. Para no marearlos, esto lo voy a sacar acá. Y esta la voy a borrar. Entonces, esta tabla de órdenes la relaciono con detalle de orden. A detalle de orden lo relaciono a través puede copiar la. la flecha, sí. Ajá. Perdón. Lo relaciono. No quería esto. Relaciono el ID de producto con este ID. ¿Sí? Ahora, el ID de cliente lo relaciono con la tabla clientes. Y el ID de estado lo relaciono con la tabla estado. Allí tenemos una tercera forma normal porque todos los atributos dependen de un único ID. Esto depende de este. ¿Sí? Este ID depende del ID de orden. ¿Sí? De acuerdo a la orden que tengo va a ser el ID de cliente. No depende esta, no tiene a su vez datos que dependen de este otro ID. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Quedó más o menos claro esto? Bien, yo sé que las dudas van a surgir haciendo ejercicios. Yo les pasé una asignación con ejercicios, que el primero es este. Sé que no deberían de hacerlo, si quieren hacerlo estaría bueno para repasarlo. Nos queda un minuto. No sé si a ustedes les parece necesario que generemos otra clase, o se sientan, leen, se fijan si les salen, y la semana que viene nos volvemos a juntar para que ustedes me hagan preguntas. ¿Quién estaría siendo de Jesús? A ver. O sea que ya tenemos un invasor. Ahora sí ya me dio miedo esto. No, No, Jesús, profe. que dijo el Cristian, ¿no? El que Sí, entró este año. el chico que le Ah, decía sí, que. tenemos el compañero nuevo, Jesús. Ah, Ya lo Ya querían les poner digo jaque el el chico, ¿no? apellido porque acá lo tengo. Disculpen que no me acuerdo. Ya le están haciendo buena fama.
Ya le están haciendo bullying. Ya la quería hecha, Santiago. Basura.